Hoy quiero empezar este episodio diciendo algo muy simple, pero que para mí es súper importante. Este no es un episodio introductorio en el sentido habitual. No es una presentación de un proyecto, es más bien una pregunta abierta, ¿sí? Que lleva mucho tiempo gestándose y que hoy empieza a tomar forma. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando decimos que el conocimiento no es algo individual, sino una práctica colectiva? Y más profundo aún que esta pregunta es preguntarnos qué pasa cuando empezamos a recuperar formas de conocer, saber y preguntar que fueron históricamente deslegitimadas, desplazadas o, peor aún, directamente silenciadas. Y este capítulo, queridas brujas, nace justamente aquí, de esta incomodidad, de esta intuición que tengo y que quiero ir compartiendo, y también de esta insistencia. En lo personal, esto nace de una experiencia muy concreta. La sensación de que muchas veces las preguntas que me importan no encuentran lugar en los formatos tradicionales de producción de conocimiento. Y con esto me refiero a la academia, y mucho menos como está estructurada hoy. Tampoco encontré lugar en los espacios de divulgación de ciencias sociales, tal como suelen organizarse. Tienen más que ver con el consumo de la ciencia, ni tampoco en las formas más institucionalizadas de pensar lo social. Entonces, esta es una exploración, la ocióloga es una exploración, es un ensayo, es una búsqueda y por sobre todas las cosas, este capítulo es realmente una invitación, ¿sí? Y invitación a que, bueno, en primer lugar quisiera hablarte un poquito acerca de la categoría bruja como categoría epistemológica y sociológica. Cuando hablamos de las brujas, no estamos hablando de un personaje. Estamos hablando de mujeres concretas y de una construcción histórica, valga la redundancia, situada. Estamos hablando de una figura que condensó una forma específica de persecución. Porque lo que se llamó brujería en muchos contextos, o en todos los contextos, no fue otra cosa más que conocimientos sobre el cuerpo, saberes sobre la salud, formas de acompañar la vida y la muerte, prácticas comunitarias de cuidado, lecturas del territorio, transmisión oral de experiencias acumuladas. Eso es lo que realmente fue la brujería. Es decir, formas de conocimiento no institucionalizadas, como la ocióloga que busca esas formas. Y lo que es importante entender es que no se trata solamente de un pasado lejano, ¿no? Se trata de una lógica que aún hoy está imperando, varios siglos después, sigue funcionando, está vivita y coleando. Entonces, me refiero explícitamente a esta lógica represiva, ¿sí? Que pretende establecer qué saberes se consideran legítimos y cuáles no, qué voces son escuchadas y cuáles no, qué experiencias son permitidas y traducidas a categorías, a teorías válidas y cuáles no. Desde una perspectiva epistémica, podríamos decir que las brujas representan aquello que no encajó en los sistemas de producción de conocimiento. Igual que la ocióloga, ¡ay, qué casualidad! Y desde una perspectiva sociopolítica, las brujas representan aquello que intentó ser disciplinado, que fue y lastimosamente sigue siendo sistemáticamente perseguido o deslegitimado
por desafiar formas establecidas de poder, de conocer y sobre todo de atribuir sentido al mundo. Entonces, cuando estoy diciendo las nietas de las brujas, no estoy hablando de una metáfora decorativa, ni porque se haya vuelto un eslogan o bandera del feminismo, que no es poca cosa, sino que estoy hablando de una genealogía crítica, una forma de decir, venimos de historias de conocimiento, de saber, de experimentar y de dar sentido a lo real, que no fueron reconocidas como tales. Y al mismo tiempo es una forma de preguntarnos también qué estamos haciendo hoy con esta herencia, que somos las nietas de las brujas, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy con esta herencia? Y quiero hablar un poquito acerca de lo que nos enseñaron sobre el conocimiento, o lo que nos quisieron enseñar o vender. Y hay algo que aprendimos muy temprano y muy costosamente, incluso sin que nos lo digan explícitamente, y es que el conocimiento tiene un lugar, tiene una forma, tiene una autoridad. Nos enseñaron que el conocimiento serio, ¿sí?, es aquel que es objetivo, neutral, medible, separable de quien lo produce y masculino, vamos a decirlo. Y que todo lo demás, lo intuitivo, lo sensible, lo corporal, lo afectivo, pertenece a otro orden, no es conocimiento, es otra cosa. Es un orden menos confiable, menos riguroso, menos legítimo, no es ciencia. Sin embargo, cuando una empieza a trabajar en el campo, cuando una escucha y comparte historias de vida, cuando una acompaña procesos sociales concretos, en una investigación, algo de ese esquema epistémico clásico, machista, que empieza a resquebrajarse, a no ser suficiente. Porque lo social no se deja reducir tan fácilmente a las teorías. Las teorías ordenan, sí, claro que sí, que ordenan, pero también simplifican, también esconden, y también las usamos para escondernos detrás de ellas, ¿no? Y a veces en esta simplificación algo se pierde, ¿sí? Y lo que se pierde es algo muy valioso, que es la experiencia vivida. Se pierde la complejidad del sentido y de cómo se construye ese sentido. Se pierde la textura de lo que ocurre en la vida cotidiana. Y entonces ahí aparece una tensión. Por un lado necesitamos obviamente la teoría y las categorías para ordenar el pensamiento, pero por otro lado sabemos muy bien que la teoría y las categorías no alcanzan. La ocióloga nace justamente de esta tensión y no quiere resolverla, ¿sí?, sino que lo que quiere y lo que pretende es habitar esta tensión de otra manera y sobre todo producir ciencia o crear ciencia de otra manera. Entonces quiero hablar un poco de la producción de sentido y acá sí, paremos, porque hay algo que quiero decir con mucha claridad. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el sentir es lo opuesto al pensar, que la intuición es algo secundario o descartable, que el cuerpo es poco confiable como fuente de conocimiento. Y sin embargo, en la práctica sabemos bien que eso no se sostiene. ¿Qué pasa? En la investigación social, en el trabajo de campo, en el acompañamiento de procesos colectivos, en la vida cotidiana, en la investigación, el sentir aparece todo el tiempo como una forma de orientación, no como sustituto del pensamiento, sino como una forma de anticipación, como una forma de lectura y sobre todo como una forma de reconocimiento propia y de lo otro o la otra. Y la intuición no es misterio, no es magia, no es irracionalidad. La intuición es sabiduría, la intuición es experiencia situada, es la capacidad de reconocer patrones sin necesidad de haberlos todavía formulado en un lenguaje abstracto. Y esto, queridas brujas mías, es importante porque, a ver, las teorías y las categorías sociales por sí solas no producen un sentido completo, ¿sí? Pueden decirnos que algo existe, obviamente, ponele, pero no necesariamente nos dicen cómo se experimenta, cómo se vive,
cómo se encarna y sobre todo cómo se atraviesa, ¿sí? Y ahí es donde el sentir se vuelve central y fundamental. ¿Por qué? Porque el sentir, ese sentir que tanto teme la academia y otras instituciones amantes del formalismo, no reemplaza la teoría ni la construcción de categorías, pero las completa, las vuelve habitables, las vuelve situadas, las vuelve simplemente humanas. Entonces, cuando en la Ocióloga hablamos de recuperar saberes, no estamos hablando solamente de conocimientos olvidados, entre comillas, sino que estamos hablando también, ¿sí?, de formas de conocer el mundo y las relaciones sociales que han sido totalmente deslegitimadas. ¿Cuáles son esas formas? Bueno, la intuición, el sentir, la experiencia encarnada, situada, la escucha profunda, la lectura situada de lo social. Y esto no es una reivindicación romántica, y esto quiero que quede muy claro, la ocióloga no es una reivindicación romántica de la intuición. Esto que estoy diciendo es una posición epistemológica profunda. Y vamos a decirlo también, es una posición política, porque elegir qué cuenta como conocimiento es siempre una forma de ejercer el poder. Y entonces, ya que estamos hablando de política, me gustaría explorar esta dimensión política de la investigación social. Una de las ideas centrales de la ocióloga es que investigar nunca es un acto neutral. No porque toda investigación deba ser militante en un sentido explícito, aunque la verdad es que no vendría mal que así fuera, sino porque toda investigación social implica elecciones. Está llena de elecciones minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, ¿qué preguntas hacemos? ¿Qué consideramos relevante? ¿A quiénes consideramos relevante? ¿Qué preguntas no hacemos? ¿A quiénes no consideramos relevantes? ¿Qué incluimos? ¿Qué dejamos afuera? ¿A quién? ¿A quiénes elegimos escuchar? ¿A quiénes no? ¿Cómo interpretamos lo que escuchamos? ¿Deberíamos interpretarlo o no? ¿Qué categorías usamos para traducirlo? ¿Son propias? ¿Son ajenas? ¿Son exportadas? Bueno, y esas decisiones no son elecciones técnicas, metodológicas, son elecciones políticas. ¿Por qué? Porque organizan lo visible y lo invisible dentro de una investigación. Lo decible y lo no decible, lo indecible, lo pensable y lo impensable. Entonces, desde esa perspectiva, la investigación social no es solamente producción de conocimiento, es también producción de mundo. Digámoslo, que se escuche bien clarito, es producción de mundo. Y ahí aparece una responsabilidad, la de no reducir la complejidad de lo social a categorías que empobrecen lo social. La de no olvidar que detrás de cada dato hay una experiencia y sobre todo hay un ser humano. La de no separar el pensamiento del cuerpo que lo produce ni de la mujer que lo siente. Entonces quiero contarles el leitmotiv, por qué y para qué una membresía dentro de este espacio de la ocióloga. Mira, la respuesta corta sería muy sencilla, porque pensar en soledad no alcanza. Es aburrido, es autorreferencial, es muy arcaico, es una caca, la verdad. Pero la respuesta más precisa y más larga y más profunda es otra. Y es porque necesitamos espacios donde el sentipensar, ¿sí?, pueda sostenerse en el tiempo, donde las preguntas que nos hacemos no tengan que cerrarse demasiado rápido, donde podamos sostener y sobre todo habitar la pregunta, donde la incertidumbre no sea un problema, sino un punto de partida, donde podamos pensar con otras, no en una oficina sola y fría y llena de papers y de libros, ¿sí? La membresía no es un curso, no es una formación, no es un producto cerrado y acabado, es un espacio de sentipensar en movimiento.
La membresía Las Nietas de las Brujas es un espacio donde el conocimiento se construye en relación, el conocimiento es relacional. Entonces, quiero contarles cómo es que está organizada esta membresía, ¿sí? Bueno, Las Nietas de las Brujas se organiza en 3 movimientos, y estos son linaje, tejido y aquelarre. Y no son excluyentes, ¿vale? No son niveles. En linaje recuperamos saberes, es el reconocimiento de que no empezamos de cero, de que hay historias, de que hay experiencias, de que hay preguntas y conocimientos que nos han sido heredados, que vienen desde antes, ¿sí? En tejido, bueno, lo que hacemos básicamente es tejer preguntas. Este es un espacio en donde esas historias se van encontrando, se trenzan, se mezclan, se reorganizan y sobre todo se comparten. Tejido es un espacio en donde el sentipensar deja de ser algo individual para volverse relacional y colectivo. Y aquelarre es un espacio en donde nos aprendemos a transformar realidades. Es el momento en el que lo que sentipensamos juntas empieza a afectarnos y afectar a los demás. Afectar en el sentido de afecto, ojo, no de afectación, aunque la verdad es que nos afecta el afecto, nos afectamos y puede producir también efectos en cómo habitamos el mundo, y eso es lo que queremos. Entonces, sentipensar juntas no es una promesa abstracta, sino que se torna una práctica situada y comprometida, afectuosa y respetuosa, y justamente por eso también transformadora y profundamente política. Estos 3 espacios no son niveles de valor, eso quiero que quede súper claro, no son escalones de prestigio, como decía, no son excluyentes, son formas distintas de habitar una misma comunidad. Así que sentite libre de elegir cualquiera de ellas o todas ellas. Y bueno, ya para ir cerrando, quizás lo que estoy tratando de hacer aquí es algo muy simple y muy difícil al mismo tiempo. Simple porque se trata de volver a sentipensar y de hacerlo juntas. Y difícil porque implica desaprender muchas formas de aislamiento intelectual y sobre todo emocional. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el conocimiento es algo que se produce en soledad, como les decía antes, ¿no? Y que las buenas ideas aparecen de mentes brillantes individualmente, ¿no? Que la claridad se construye en privado, en una oficina, pero la experiencia muestra otra cosa, o mi experiencia muestra otra cosa. Muestra que muchas veces sentipensamos mejor cuando lo hacemos con otras, que muchas veces entendemos algo recién cuando lo podemos compartir. ¿No te pasa? A mí me pasa todo el tiempo. Y que muchas veces el sentido aparece justamente en la relación. Las Nietas de las Brujas no somos un grupo homogéneo, no pretendemos ser un grupo homogéneo, no somos un colectivo cerrado, no somos una identidad fija. Las Nietas de las Brujas somos placer por conocer, somos experimentación, somos un espacio, somos una práctica, somos una forma de volver a preguntarnos juntas. Y quizás también una forma de recordar algo que nunca se terminó de perder del todo, que el conocimiento es vivo, siempre es colectivo, y que recuperar saberes, tejer preguntas y transformar realidades no es un eslogan, es una manera de estar y vivir en el mundo. Y finalmente, y no menos importante, quiero contarte que Las Nietas de las Brujas era un proyecto de cocina y de investigación social feminista que teníamos con un grupo de amigas. Una de nuestras nietas se nos fue antes de tiempo, y estamos hablando de nuestra entrañable, extrañable y adorable Monty, Sandra Montealegre. Bueno, hermosa, esta membresía es en tu honor, porque la verdad que si había una mujer solidaria en este mundo, esa era Sandra Montealegre. Y ahora sí, me voy despidiendo. Si querés saber más sobre esta membresía, escribime a lausiologa@gmail.com o por mensaje directo en Instagram o Facebook a @lausiologa.
Gracias por estar acá y ojalá este sea el comienzo. Bueno, nos seguimos escuchando.